Bueno. Un segundito. Bueno, perfecto. Bueno, entonces lo que vimos fue, hicimos la cuenta cuando sumamos dos perturbaciones que llegan a un mismo punto, cómo era el campo total, cómo era la irradiancia asociada, o sea, esta cuenta que está acá, y vimos que teníamos tres términos, básicamente. Este era el que llamamos término de interferencia, y después hicimos, bueno, la suposición de que eran perturbaciones paralelas, y haciendo un poco de magia matemática, esto que está acá, llegamos a esta expresión, que es muy compacta, muy bonita, y lo que nos dice es que la irradiancia no es homogénea en el espacio, sino que depende de con qué diferencia de fase llegue a cada punto la información, la perturbación producida en ambas fuentes, el resultado de la interferencia de las mismas. Algo sumamente razonable. Y lo que vimos entonces es que, como esta es la forma, la expresión del patrón de irradiancia espacial, en todos los puntos donde la diferencia de fase sea un número entero de veces un número par de veces pi, o sea, 2mpi, este argumento va a hacer que el coseno cuadrado sea 1, ¿está bien? Y por lo tanto la irradiancia sea máxima. Entonces, todos los puntos que hacen que el desfasaje sea 2πm corresponden a puntos de máxima irradiancia. Y todos los puntos que hacen que el coseno cuadrado se anule, estos son todos los puntos que el desfasaje es un número impar de veces pi. Todos aquellos puntos del espacio que hagan que los desfasajes sean un número impar de veces pi van a tener irradiancia cero. O sea, acá lo ven de esta cuenta, pero en la cuenta del principio, si ustedes la hicieran, verían que este término sería negativo y anularía esta contribución, para esos puntos. Entonces, yo quisiera encontrar una manera de encontrar los puntos geométricos que son máximos y mínimos de una manera más explícita. Entonces vamos a hacer eso, vamos a tratar de localizar, por ejemplo, los puntos máximos. ¿Eh? Y para eso podemos, no sé si lo voy a usar, pero supongamos en principio que las dos fuentes, estas dos oscilan en fase, significa que las fases iniciales son constantes. Epsilon 1 y Epsilon 2 son las mismas. Bueno, entonces, los puntos del espacio donde la irradiancia es máxima, como dije, son aquellos puntos donde el desfasaje de las dos perturbaciones es 2πm. Bueno, ahora, la diferencia de fase la voy a escribir, ¿no? La diferencia, ¿qué quiere decir cuando digo que la diferencia de fase? Bueno, digo que la fase, en este caso 2, con la que llega acá, menos la fase 1 de la perturbación 1 con la que aparece en el punto que estoy analizando, esta diferencia de fase es 2πm. ¿Vale? Es un número par de veces pi. ¿Vale? Este es phi2, que tiene la parte espacial, la parte temporal y la parte inicial, que acá ya usé que epsilon 1 es igual a epsilon 2, por eso acá aparece epsilon y acá aparece epsilon. ¿Vale? Entonces, esta diferencia, fíjense que hay partes que se van, ¿no? Porque estoy viendo las perturbaciones que llegan a este punto al mismo tiempo, así que T es el mismo que acá, así que esto se va con esto, y las fases iniciales son iguales, así que esta, cuando le reste esta se va, y me queda simplemente la diferencia K2, la posición 2, perdón, me queda esto que está acá, o sea, K2 por la distancia desde la fuente 2 a donde estoy mirando, menos K1 por la distancia desde la fuente 1 al punto donde estoy mirando, ¿no? Que se llama Rmax 2 y Rmax 1 respectivamente. Entonces, la diferencia de fase, en definitiva, es K veces la diferencia de caminos, esto es geométrico, diferencia de caminos geométricos que tuvo que atravesar la perturbación desde 1 hasta el punto que estoy mirando y del 2 hasta el punto donde estoy mirando. ¿Está bien? Entonces, si esa diferencia de caminos
multiplicada por k es un número par de veces pi, ese punto va a ser un máximo. ¿Ven? Eso es lo que, trasladado a diferencia de caminos en lugar de diferencia de fases, me dice esta ecuación que encontramos acá arriba. O lo que es lo mismo, bueno, esto que está acá. La diferencia de caminos que tiene que recorrer desde la fuente de 2 al punto, menos esta acá, tiene que ser igual a 2πm sobre k. ¿Sí? O lo que es lo mismo, fíjense que 2pi sobre k era la longitud de onda. Así que tiene que ser un número entero de veces lambda. Todos los puntos en el espacio, tales que la diferencia de camino geométrico entre estas dos fuentes sean un número entero de veces lambda, asegura que las dos perturbaciones llegan acá en fase, porque una va a estar desfasada de la otra, pero un número entero de veces lambda. Y como la función es lambda periódica, eso va a permitir que los máximos sigan coincidiendo con los máximos, los mínimos con los mínimos, y la interferencia constructiva en esos puntos. Por eso es razonable esto que encontramos, ¿no? En este caso, fíjense, sí, una cosita más. Sí, perdón, dale. Acá está en rojo lo que representa la diferencia de caminos. Entonces, si esta cosa, porque de acá en adelante lo verde es igual a acá y acá. Lo que tiene de más el camino 2 es esto que está acá. Si esto de más es lambda, 2 lambda, 3 lambda, etc., entonces, como estaban en fase al principio, van a estar en fase acá al final, porque corrí la 2 es como que dejó pasar 2 periodos más, pero como es periódica, volvió a echar máximo con máximo, mínimo con mínimo. Por lo tanto, esta condición es razonable que sea la conexión para los máximos. Sí, me querías preguntar algo. Sí, perdón. Acá que sacaste factor común K, o sea, ¿las K van a ser iguales siempre o es Sí. este caso en particular? No. Acuérdate, las K son los vectores que definen los rayos, las direcciones que estoy mirando. Pero Sí. las longitudes de onda yo voy a considerar que son iguales. Así que en módulo van a ser igual. Ok. Esa es una buena acotación, sí. La longitud de onda es la misma, por lo tanto, el módulo de los vectores K1 y K2 son los mismos. Y acá ya aparecen módulos. ¿Se acuerdan que adentro de la fase esta aparecen ya módulos? Así que por eso lo llamé K directamente acá y lo saqué factor común. Sí, es una buena acotación. Bueno, entonces, lo que encontramos acá es que los máximos, o sea, la posición esta, ocurren en aquellas posiciones para las cuales la diferencia de fases de las perturbaciones es un número par de veces pi, ¿no? Es 2mpi, o, lo que es lo mismo, son aquellos puntos donde la diferencia de caminos geométricos es un número entero de longitudes de onda. Son equivalentes, es decir, esto que decir esto. Son dos condiciones equivalentes. Y las dos me dicen que las dos perturbaciones van a llegar, si estaban en fase acá, inicialmente, que es lo que yo asumí acá, van a llegar en fase acá arriba. Entonces, permítame mostrarles esto que está acá. Un segundito. Un segundito. Les recuerdo este applet que vimos la vez pasada. Y fíjense entonces que, por ejemplo, los puntos que están a lo largo de esta dirección, el camino que recorre son máximos, van a ser máximos, ¿no? Las perturbaciones llegan en fase. Cuando uno dice que es máximo, la otra dice que es máximo. Cuando uno dice que es mínimo, la otra dice que es mínimo. Ven que acá están las dos perturbaciones. No está la suma, sino que está las dos dibujadas. Y lo que se ve es que el camino, este punto, tiene igual distancia a esta fuente que a esta que está acá abajo. ¿Ven? Ahora, otro máximo, por ejemplo, este que está acá, también es una dirección de máximo. Y fíjense que, evidentemente, el camino que tiene que recorrer no es igual a este que está acá. O sea, R max 2 no es igual a R max 1,
pero lo que sí ocurre es que la diferencia, que es lo que está acá pintado en rojo, si ustedes se fijan, a ver, un segundito. Ahí. Fíjense que acá entra un lambda, dos lambda. La diferencia es un número entero de veces lambda, ¿no? Acá se ve que son dos lambda, ¿no? 1, 2. Entonces, acá el m, todos estos máximos que están acá serían máximos que satisfacen la condición cuando m es igual a 0, ¿no? Porque Rmax 2 es igual a Rmax 1. Todos los puntos que estarían acá cumplen eso. Todos los puntos que caen acá, que son máximos, toda esta línea de máximos, ¿saben? Cumplen que Rmax, o sea, los caminos no son iguales, pero la diferencia de caminos es lambda. Así que corresponden al orden 1, a m igual a 1. ¿Saben? A m igual a 1. Y todos los máximos, toda la línea esta que estaría acá, los caminos recorridos no son iguales, pero la diferencia entre ellos serían, acá lo ven, ahí por ejemplo, sería un lambda, dos lambda. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, sí, se entiende. Perfecto, buenísimo. Entonces, esta es la condición de máximos. Acuérdense que estamos asumiendo que están sincronizados, o sea, la fase inicial es la misma de estas dos, pero por ahora vamos a asumir que eso es verdad. Con los mínimos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué puntos en el espacio voy a encontrar mínimos? Son los que la diferencia de fase, esto, para que el coseno cuadrado sea 0, delta phi dijimos que tiene que ser un número impar de veces pi, ¿no? M es un número entero. Si vale 0, esto es pi. Si vale 1, esto es 3pi. Si vale 2, esto es 5pi. Todas esas situaciones van a dar un mínimo para la irradiancia. Entonces, de vuelta, ¿cuáles son los puntos donde ocurre eso? Bueno, vamos a escribir explícitamente la diferencia de fase, como hicimos antes. Esta es la fase 2, y esta con la que llega a la fase 1, y estamos pidiendo que sea un número impar de veces pi. Ahora, esto es constante, perdón, esto se va con esto se va con esto, y la diferencia de fase entonces se reduce a K2 por el camino que recorre desde la 2 hasta el punto donde estoy mirando, menos K1 por el camino que recorre la 1 hasta donde estoy mirando, multiplicado por K1. Ahora, los módulos de K1 y K2 son iguales, así que sale en factor común, y me queda K por la diferencia de caminos, lo que tiene que ser igual al número impar de veces pi, o lo que es lo mismo, la diferencia de caminos tiene que ser esto que está acá, un número impar de veces pi dividido K. Y esto es lo mismo que pedir que la diferencia de caminos sea un número entero de veces lambda más medio lambda. Un número entero de veces lambda más medio lambda. Entonces, veamos esto acá. Veamos un mínimo. Por ejemplo, tenemos los primeros mínimos están acá, ¿no? Fíjense que estos son mínimos porque cuando uno está en el máximo, la otra perturbación dice que esté en el mínimo, así que se anulan en este punto, para todo tiempo, la perturbación total es nula, es prácticamente cero. Es interferencia totalmente destructiva. Ahora, fíjense que los caminos no son iguales. Este punto se caracteriza porque los caminos desde las fuentes no son iguales, y la diferencia de caminos en este caso es medio lambda. Una diferencia de caminos de medio lambda hacen que lleguen desfasadas en pi, o sea, a contrafase. Repasen si quieren, cuando hablamos de desfasajes y desplazamientos, ¿se acuerdan, por ejemplo, la lámina de media onda que invertía en pi? Bueno, es exactamente la misma idea. Un desfasaje en pi está asociado a un desplazamiento de lambda sobre 2, que es lo que vemos acá. Entonces, este sería el mínimo de orden 1. Después, acá tendríamos mínimos de orden 2, en el sentido que también fíjense que llegan totalmente desfasadas las dos contribuciones en cualquiera de estos puntos, pero la diferencia de caminos, fíjense que es una lambda y media. O sea, es 1
más un medio lambda. ¿Sí? Entonces, todos los puntos que caen acá cumplen que la diferencia de camino es 3 medios lambda. ¿Sí? ¿Sí? Y dan interferencias destructivas. Bueno, entonces, ¿vamos bien? Una consulta, Sí, porque en la aplicación parece como que, digamos, hay o mínimos o máximos, pero hay cosas entre medio, ¿o no? sí, sí, uy, Sara, un segundito. Un segundito, se me frizó acá. Sí, claro, hay cosas en el medio. Hay cosas en el medio donde el delta phi está que el coseno cuadrado ni es máximo ni es nulo. Y entonces, bueno, la irradiancia media en ese punto va a valer algo que no es ni uno ni lo otro. ¿Sí? Está, pero en el dibujito, ¿qué parte sería, digamos? Ahí va. Por ejemplo, si voy a cualquier otro punto, por ejemplo acá, fíjate que no están ni a contrafase ni en fase completamente, así que el campo va a interferir de alguna manera, ¿está bien? Y en promedio no va a ser ni el máximo ni el mínimo. Ah, ok, listo. Bueno. Lo que estamos marcando son los casos extremos, los puntos donde la interferencia es total, que son los mínimos, y donde es, por el contrario, los puntos donde la señal es máxima, que es la condición de arriba, que es la condición sobre la fase o sobre la diferencia de caminos para las dos, ¿no? Para máximos y para mínimos. Ahora, lo interesante es que desde el punto de vista matemático, pedir una cosa, pedir que la diferencia de caminos desde dos puntos particulares que son las fuentes hasta un tercer punto se mantenga constante, define lo que se conoce como hiperboloides de revolución. Esto que está acá. Si esta es una fuente y esta es otra fuente, y estoy en un punto P, acá, R1 es la distancia de la fuente 1 hasta el punto P, R2 es la distancia de la fuente 2 al punto P. Si yo hago la cuenta de el módulo de R1 menos el módulo de R2, me va a dar algo, ¿saben? Va a dar algo que no sé qué es. Suponete que justo da una condición de máximo. Ahora, fíjense que si yo me fijo qué otros puntos tienen la misma diferencia, por ejemplo, este punto que está acá sobre la misma figura, si yo hiciera la diferencia de caminos, R1 menos R2, me daría exactamente lo mismo que la que me da acá. Todos los puntos que caen sobre esta figura, que se llama hiperboloide de revolución, porque tiene simetría con respecto a este eje, simetría de rotación con respecto a este eje, todos estos puntos tienen la misma diferencia de caminos. ¿Saben? Entonces, y de hecho, el plano equidistante entre los dos, fíjense que cualquier punto del plano si yo hago la diferencia de camino entre S1 y cualquier punto del plano y S2 al mismo punto, si el plano está equidistante, la diferencia de camino es 0 para cualquier punto del plano ¿no? Para cualquier punto del plano el camino desde S1 es lo mismo que el camino desde S2. O sea, es el caso particular con m igual a 0. Cuando m es distinto de 0, bueno, me define un hiperboloide. Y a medida que voy usando m más grande, la constante está diferente, las diferencias de caminos son más diferentes y son los hiperboloides más chiquititos que se van formando acá. Entonces, este es el hiperboloide de m igual a 0, que es un plano, el de m igual a 1, el de m igual a 2, etcétera, etcétera. Este es el menos 1, porque en toda esta parte que está acá, la distancia S2 es más grande que la S1, y en todo este punto que está acá, la distancia de S1, en todos los puntos que están acá, la distancia de S1 es más grande que S2, y en todos los puntos que están en esta otra rama, la distancia de S2 es más grande que S1. Está un poco diferente, está al revés de acá la cuenta esta, pero la idea creo que se ve. Entonces, entonces, las condiciones de máximos y mínimos en realidad definen hiperboloides de revolución. Si yo tuviera dos fuentes en el espacio, si este punto es máximo, todos estos puntos serían máximos también.
Y si este punto fuese mínimo, todos estos serían mínimos también, porque mantienen la misma diferencia con respecto a los dos focos que serían donde están puestas las fuentes. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, en particular, en un plano, cuando yo corto con un plano estos hiperboloides de revolución, vería esto que está acá. ¿Sí? Entonces vería, supónganse, en toda esta parte, si es una condición de máximo, todos estos serían máximos, todos estos serían mínimos, acá tendría otro máximo, acá tendría otro mínimo, acá tendría el máximo de orden 0. ¿Se entiende? ¿Está bien esto? Entonces, ¿hay alguien ahí? No sé si Sí, sí, acá estamos. Perfecto, perfecto. Entonces, las condiciones que vimos para la irradiancia son estas ecuaciones. Estos son los puntos en el espacio que dan máximos, estos son los puntos en el espacio que dan mínimos. Y desde el punto de vista matemático, lo que sé es que todos los R que tengan distancias cuyas diferencias se mantengan constantes me definen estas cosas que se llaman hiperboloides. ¿Vale? Entonces, en definitiva, lo que yo estoy viendo cuando miro esto, fíjense, acá tengo una fuente y acá tengo otra fuente, que sería como que tengo una fuente y otra fuente, y estoy viendo el plano este, o sea, no estoy viendo todos los hiperboloides, obviamente, porque no es 3D, estoy viendo el plano este que está acá, y entonces las condiciones de máximo son esta que está acá, que ya habíamos visto, ¿está bien? Esta sería el máximo de orden 0, porque fíjense que todos estos puntos tienen la misma distancia de la fuente 1 que la fuente 2, ¿está bien? Entonces la diferencia de caminos geométricos es 0. Todos estos puntos, la diferencia no es 0, pero la diferencia es lambda. Acá sería menos lambda, porque estoy cambiando quién es más grande, de qué lado es mayor, digamos. Acá sería 2 lambda, acá sería menos 2 lambda, etcétera, etcétera, ¿no? Son todas condiciones de máximo. Ahora, en realidad, bueno, y los mínimos serían esta otra condición, ¿no? Este sería el mínimo de orden 0, el mínimo de orden 1, el mínimo de orden 2, que serían darle valores a los m, ¿saben? Distintos constantes. Ahora, en realidad, lo que está pasando es que yo las veo como rectas, pero en realidad, estas que están acá, por ejemplo, los máximos, no son rectas, sino serían esta parte que está acá. ¿Saben? O sea que yo las veo como rectas porque estoy viendo una parte muy chiquitita de la cosa, pero si viera más grande, vería que como que estas condiciones se van curvando un poquito porque en realidad forma parte de hiperboloides, y estoy viendo un corte de esos hiperboloides. Los mínimos serían esta parte que estoy acá en rojo clarito. ¿Sí? Pero se entiende, nosotros las pensamos como rectas, pero en realidad no son rectas, sino son esta parte que está acá, que forma parte de hiperboloides. La vemos como recta porque estamos viendo esta parte muy chiquitita de los hiperboloides y pensamos que son rectas, pero en realidad no lo son. Forman parte de esos hiperboloides. Porque estas ecuaciones definen hiperboloides, no rectas. Perdón, Sí. no entiendo en el gráfico de los hiperboloides, o Sí. sea, donde están las figuras, ¿dónde estarían las fuentes? Son acá, S1 y S2. Ah, S1 y S2, ok. Claro, justamente, S1 y S2, fíjate que son los puntos, serían los focos de los hiperboloides, que matemáticamente son los puntos de donde mido R1 y R2 para definir la diferencia constante que me introduce los hiperboloides. Entonces, Ok. los hiperboloides tienen unos puntos particulares que se llaman focos, y aparte, si yo digo dónde están los focos, ya me definen los hiperboloides, porque ya sé cómo medir distancias respecto a ellos y calcular cuánto vale esto que está acá para mantenerlo constante y que me definan estas curvas. Ok, ok. Bueno, perfecto. Entonces, imagínense que yo tengo dos fuentes puntuales. Y entonces la pregunta es, bueno, y están interfieren en todo el espacio, me generan estos hiperboloides
de interferencia y de irradiancia, de máximos y mínimos, y bueno, y hay valores intermedios, pero no los estoy mostrando, ¿no? Pero solo me considero los máximos y los mínimos. Y la pregunta que yo les digo es lo siguiente: ¿qué pasaría si yo pongo una pantalla acá arriba? O sea, tengo las dos fuentes. ¿Qué pasaría si yo pongo una pantalla acá arriba? ¿Alguien me podría decir qué es lo que veo sobre la pantalla a medida que recorro la pantalla? Muy bien, muy bien, vería franjas. Porque poner una pantalla acá arriba es como cortar a los hiperboloides por acá, ¿no? Me quedo en el plano de la pantalla y de la pantalla del monitor, y hacer este corte es como cortar por acá. Y fíjense entonces que paso de zonas oscuras, mínimos a máximos, mínimos a máximos, mínimos a máximos, y entonces, en definitiva, lo que veo acá arriba es esto que está acá. Zonas claras, después tiene un máximo acá central que va cayendo, y acá llega un mínimo de ausencia de luz, y llega otro máximo que es a medida que voy pasando a la derecha, supónganse, del m igual a 0 al m igual a... Este sería el m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2, este sería m igual a 0, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si pongo una pantalla acá? Ahí estaría cortando los hiperboloides de esta manera, ¡sac! Y lo que vería entonces sería un patrón circular, porque esto tiene geometría de rotación frente a este eje, que es una de las dos fuentes, y vería estos cortes de los hiperboloides, ¿está bien? Que de vuelta darían un patrón de alternancia de máximos y mínimos. Entonces, dadas dos fuentes que interfieren, se me genera un patrón de interferencia en todo el espacio, y yo, recogiendo la energía en un corte o en otro corte, voy a ver diferentes cortes de estos hiperboloides que dan cuenta de la inhomogeneidad de la distribución de energía en el espacio, generada por estas diferencias de fase que ocurren. Bueno, lo último que les quería comentar es lo siguiente. Hasta ahora habíamos asumido que las dos fuentes oscilaban en fase. Las dos fuentes oscilaban en fase, ¿no? Si no oscilan en fase, lo que va a seguir valiendo son estas ecuaciones. Estas ecuaciones siguen valiendo. O sea, voy a ver, los puntos de máxima irradiancia son aquellos que la diferencia de fase sea un número entero, un número par de veces pi, y los mínimos un número impar de veces pi. Ahora, quedémonos con los máximos. Como ahora las fases iniciales no son iguales, ahora acá tengo epsilon 2 y acá tengo epsilon 1, y pedir entonces que la diferencia de fase sea un número par de veces pi, es pedir que esta diferencia sea un número par de veces pi, o lo que es lo mismo que esto sea un número par de veces pi, donde ahora el término de diferencia de fases iniciales no se me va, porque epsilon 1 no es igual a epsilon 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora, si yo paso todo para el otro lado, la diferencia de caminos desde las fuentes hasta el punto donde estoy mirando, que en los puntos de máxima irradiancia, es 2pi mk menos la diferencia de fase inicial sobre k. ¿Sí? O lo que es lo mismo, un número entero de veces lambda, 2pi sobre k era lambda, menos delta phi, bueno, por lambda sobre 2pi. Acá reemplacé, en lugar de k, pongo lambda sobre 2pi. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora, bueno, esto también lo puedo expresar de esta manera, simplemente sacando el factor común. Pero fíjense que ahora, lo importante es que el orden cero, o sea, m igual a 0, no se produce, se produce ahora no para los puntos que tienen iguales caminos que antes, sino para una diferencia de caminos distinta de 0, relacionada con la diferencia de fase inicial. Veamos esto acá. Veamos esto acá. Vamos a poner la condición de máximo. Vamos a hacer acá. Fíjense que estoy en un caso donde la diferencia de fases iniciales, en este caso, es 0. ¿No?
fíjense que los dos ya en el inicio, en la posición inicial, los dos están sincronizados. Eso quiere decir que la fase epsilon 1 es igual a epsilon 2. Y en ese caso, por ejemplo, estos puntos, todos estos puntos que estaban acá, m igual a 0, todos estos eran máximos. ¿Está bien? Porque tener fase inicial acá es lo mismo que tener la misma fase en el punto donde estoy mirando, si los caminos son iguales. Ahora, fíjense qué pasa si ahora voy a cambiar con este slider, voy a cambiar epsilon 1 y epsilon 2. Voy a agregar un delta epsilon. Fíjense qué pasa. Traten de seguir esta línea, que es la línea de máximos de orden 0. Ahí va, ¿eh? Lo voy para un lado y voy para otro. Voy por un lado y voy para otro. ¿Vieron que se cambió ahora? Cuando introduzco un desfasaje delta epsilon, los puntos donde tengo los primeros máximos no corresponden con los puntos donde los caminos son iguales, porque ahora tengo este otro término que es distinto de 0. Entonces, los puntos de orden 0 máximo se hacen cuando la diferencia de camino es igual a esto, que dependerá de delta psi. Perdón, de delta epsilon. De hecho, cuando delta epsilon toma valores positivos, gira para un lado, y cuando toma valores negativos, gira para el otro. ¿Ven? Es como que todo el patrón rota de un lado y para el otro. ¿Ven? Ese es el efecto de tener fases iniciales diferentes. ¿Qué es esto lo que les quería decir? Fíjense, por ejemplo, acá, es un ejemplo donde la diferencia de fase inicial que le puse es pi. Fíjense que cuando este está en el mínimo, la otra fuente está en el máximo, o sea, inicialmente están desfasados en pi. Y el máximo se produce cuando la diferencia de caminos, si para este ejemplo el delta epsilon es pi, así que acá queda lambda sobre 2, cuando la diferencia de caminos es lambda sobre 2, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el máximo acá. ¿Saben? Se corrió todo para este lado. Si hubiera hecho una diferencia de caminos de fase inicial menos pi, me hubiera corrido para el otro lado. Porque voy a pedir que el otro sea más grande que el primero. Bueno, con lo mínimo pasa exactamente igual. Todo el patrón se mueve de la misma manera. ¿Sí? Con el mínimo pasa exactamente igual. Bueno, entonces en los últimos minutos quería hablarles de una cosita más antes de terminar, que es bastante impactante, si quieren, porque yo estuve hablando de interferencia y estuvimos analizando un poco los patrones y la distribución de energía que aparece cuando dos ondas interfieren, pero en la realidad nosotros no vemos interferencia en la vida cotidiana, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué no vemos interferencia de manera cotidiana? Porque es un fenómeno que no es tan obvio que ocurra. Bueno, recordemos esto. El patrón de interferencia depende de la diferencia de fase, con la que llegan dos perturbaciones a un punto. ¿Tá? Y de ahí derivamos estas dos condiciones de máximos y de mínimos. En particular, fíjense que cuando las fases iniciales no son iguales, bueno, aparecen en la ecuación, ¿no? Girando, como yo les dije, el patrón, inclinándolo. Entonces, algo que interesante es que estamos asumiendo que las dos fuentes emiten con fases que pueden ser diferentes, pero una vez que conozco esas diferencias se mantienen constantes en el tiempo. O sea, este delta epsilon es constante en el tiempo, no cambia. ¿Está? Porque imagínense que si yo para un tiempo tengo... Imagínense que para un tiempo tengo que la diferencia de fases entre estas dos ondas vale lo que vale la figura. Y para otro tiempo vale esto, y para otro tiempo vale esto, y para otro tiempo vale esto, y para otro tiempo vale esto. En promedio, como está pegando saltos esta diferencia de fases iniciales, la diferencia de fase inicial entre este punto y este punto, en promedio se me borronea todo, porque voy a ver un promedio de patrones de interferencia
de patrones de irradiancia que se mueven casi aleatoriamente, ¿no? Y la idea es que la luz natural no tiene una fase constante, ¿no? Porque, como vimos, en general los procesos que generan luz de manera natural, cada emisor radia un tren de ondas que mantiene su fase constante solo durante un periodo muy cortito de tiempo. ¿Se acuerdan? Después cambiaba la fase, después se modelaba cambiando la fase de manera aleatoria, solo permanecía coherente durante un tiempito de 10 a la menos 8 segundos, acá falta segundos. El tiempo típico de coherencia es que solo mantiene la coherencia, la emisión de una fuente, en 10 a la menos 8 segundos. Después, el trencito que viene después tiene una fase distinta. Entonces, si yo estoy haciendo interferir dos rayos, la perturbación proveniente de dos fuentes, y no puedo asegurar que la fase de las mismas se mantenga constante, menos voy a poder asegurar que la diferencia de fase se mantenga constante, y por lo tanto, en general, voy a ver que no voy a poder ver un patrón nítido como este, porque para ver esto necesito que la diferencia de fases se mantenga constante, y si están cambiando todo el tiempo, voy a ver un promedio de todo que me va a anular todo este patrón de inhomogeneidad. Entonces, es virtualmente imposible que dos fuentes de luz independientes mantengan la diferencia de fase constante que estoy requiriendo acá para que aparezcan nítidamente los patrones estos de distribución de irradiancia. Entonces, ¿qué? Pero entonces, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Nunca vamos a poder ver en la interferencia de ondas. ¿Para qué estudiamos esto? Bueno, la idea es que, en realidad sí, justamente los interferómetros son dispositivos que me permiten generar artificialmente dos fuentes que yo estoy seguro que mantienen su diferencia de fase constante. Entonces, los interferómetros son dispositivos para generar fuentes que mantienen una relación de fase inicial constante. ¿Está bien? Vienen en dos sabores. Los interferómetros que se llaman por división de frente de onda, que es, se agarra un frente de onda y se usa una parte para simular una fuente y otra parte para armar la otra fuente que se van a hacer interferir. ¿Está bien? Ahora va a quedar claro esto. Por ejemplo, imagínense que yo acá tengo una única fuente que da un patrón esférico, y acá pongo una pantalla y dejo pasar solo una porción del frente de onda y otra porción del mismo frente de onda en este caso. Entonces, por cómo está ubicada la fuente con respecto a las dos, la fase con la que emita este frente de onda esta fuente secundaria que llamo B, va a ser igual a la fase con la que emite C, porque provienen del mismo frente de onda. Entonces, voy a poder considerar como que hay dos fuentes que están en fase, y a partir de acá van a interferir. Y voy a ver, y entonces van a ser las dos fuentes con la pantalla acá, y entonces voy a ver franjas de oscuridad y de luz. Esto se llama interferómetro de Young. Entonces, toma un frente de onda, que es este que está acá, y se usa parte para armar la fuente 1 y parte para armar una fuente 2, que van a mantener una diferencia de fase constante, y va a valer todo lo que vimos para estas dos fuentes. Hay otro interferómetro que se llama espejo de Lloyd, por ejemplo, donde tengo una única fuente, y fíjense que esta fuente emite frentes esféricos, y por ejemplo, parte de los frentes de onda originales van a llegar sobre la pantalla, pero parte de esos mismos frentes de onda que vienen para acá van a ser reflejados por un espejito que hay acá, y van a entonces convertirse en estos otros frentes de onda que también van a avanzar sobre la pantalla, y entonces voy a ver la interferencia entre la parte del frente de onda que no se reflejó y la parte del frente de onda reflejado. Desde un punto de vista de las fuentes, lo que yo estoy haciendo es el reflejo de los rayos de la fuente S produce una imagen S', ¿saben? Y los frentes de onda que salen reflejados son como si provinieran de S'. Entonces, en definitiva, el espejito lo que hace es construirme dos fuentes, S y S', que son las que van a interferir y van a armarme los hiperboloides de revolución, que yo después los miro poniendo, por ejemplo, una pantalla. O sea,
S y S' sería lo mismo que B y C en este punto. ¿Vale? Entonces yo acá voy a ver lo mismo. Y otra forma es usar lo que se conoce un doble espejo. Es lo mismo, un espejo acá y un espejo acá, y ahora tapo los rayos que pegarían directo sobre la pantalla, y la reflexión sobre el primer espejo me produce la fuente S1. Fíjense, S1 es la imagen de S por el primer espejo. La reflexión de S por el segundo espejo, que es este que está acá, me da S2. S2 es la reflexión de S por el segundo espejo. Y lo que voy a hacer interferir es las ondas reflejadas que parecieran provenir desde S1 con las de que parecieran provenir de S2. O sea, en definitiva estoy considerando como fuentes secundarias a la imagen S1 y S2, y entonces si yo pongo una pantalla acá, voy a tener la misma esquema de franjas oscuras y blancas que las que tenía en la pantalla acá y en la pantalla acá. Entonces, ¿se entiende? Como que me armo a partir de distintas partes del frente, tomando distintas partes del frente de onda y haciéndolas interferir, distintas situaciones donde en definitiva tengo dos fuentes que están interfiriendo. En estas son estas dos, en estas son esta con su imagen, y en estas son las dos imágenes S1 y S2, ¿ven? Mirando sobre la pantalla. Entonces, cada dispositivo permite generar fuentes diferenciadas. Lo interesante es que la relación de fase, como proviene del mismo frente de onda, la relación de fase está muy definida y en particular se mantiene constante. ¿Está bien? Entonces, toda la cuenta que hicimos antes se aplica acá. Simplemente hay que identificar bien de qué fuentes estoy hablando para ver dónde pongo la pantalla y todo eso. Bueno, el segundo tipo de interferómetros se llama interferómetros por división de amplitud. Acá la onda completa se divide en dos o más, que luego se hacen recorrer caminos diferentes y luego se las combina de vuelta para que interfieran. Por ejemplo, tengo una onda que acá se refracta, parte se transmite y parte se refleja. La parte que se transmite se vuelve a reflejar internamente acá y se refracta, y entonces voy a tener una onda que se reflejó y una onda que se transmitió por acá adentro y salió, y estas dos ondas entonces son rayos paralelos que con una lente, por ejemplo, como son rayos paralelos, van a converger al mismo punto, y este punto va a ser un máximo de interferencia si la diferencia de fase entre los dos recorridos es 2mπ, y va a ser interferencia destructiva si la diferencia de fase entre los dos recorridos va a ser un número impar de veces pi, lo mismo que antes. Entonces lo que hice acá fue dividir la amplitud de la onda y hacerlo recorrer caminos diferentes y después volverlos a juntar. Eso lo vamos a ver con más cuidado la vez que viene. Y hay distintas maneras de hacer esto. ¿Sí? Entonces, estos interferómetros, les recuerdo, son dispositivos para generar fuentes que mantienen una relación de fase constante, fase inicial constante. Hay división de frente de onda y división de amplitud. Lo vamos a empezar a ver con más detalle en la clase que viene. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, estaría bueno cortar acá. Si les parece. Bueno, buenísimo. Entonces, le paso a los chicos, dejo compartir. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, dice? Un segundito, estoy tratando de... Bueno, gente, nos tomamos 10 minutitos de recreo, cargar un café y volvemos y 16. ¿Les parece? ¿Alguien me puede compartir la pantalla si puedo salir? Quedé trabado. Ahí te comparto. Dale. Ahí está. Vale.